Dales, pues, el pan de vida, es decir, el fruto de la sangre de tu Hijo unigénito, el que te piden para gloria y honor de tu nombre y la salvación de las almas. Porque parece que te dan más gloria y alabanza al salvar a las criaturas que en dejarlas, obstinadas, permanecer en la dureza de su corazón. Padre eterno, a ti te es posible todo. Aunque nos creaste sin nosotros, no nos quieres salvar sin nosotros. Sin embargo, te ruego que fuerces su voluntad y los dispongas para que quieran lo que ahora no quieren. Esto te pido por tu infinita misericordia. Nos creaste de la nada, por lo tanto, ahora que existimos, haznos misericordia, restaura los vasos que has creado y formado a tu imagen y semejanza y vuelve a formarlos en la gracia por tu misericordia y por la sangre de tu Hijo. La providencia divina, providencia general. En la creación y redención. En los sacramentos. En el don de la esperanza. En la ley. 135. Aquí comienza el tratado de la providencia de Dios. La providencia en general y la creación del hombre a su imagen y semejanza. Dios provee con la encarnación de su Hijo. Puerta del paraíso cerrada por el pecado de Adán. Providencia dándose en comida continuamente en el sacramento del altar. Entonces, el sumo y eterno Padre, con inefable dignidad, volvió los ojos de su clemencia hacia ellos, queriendo como mostrar que su providencia no falta nunca en las cosas de los hombres, con tal de que el hombre la quiera aceptar. Lo manifestó quejándose dulcemente del hombre, hablando de este modo: oh queridísima hija mía, como te he dicho en otros lugares, quiero ser misericordioso con el mundo y tener providencia de mi criatura racional en toda necesidad. Pero el hombre, ignorante, convierte en muerte lo que yo le doy para vida, volviéndose cruel consigo mismo. Yo siempre tengo providencia, y te hago saber que lo que he dado al hombre es de una gran providencia. Por ella lo creé. Cuando me miré a mí mismo, me enamoré de mi criatura. Me plugo crearla a imagen y semejanza mía con gran solicitud. Determiné darle memoria para que se acordase de mis beneficios, haciéndola partícipe de mi poder, de mí, el Padre Eterno. Le proporcioné inteligencia para que en la sabiduría de mi Hijo unigénito entendiese y conociese la voluntad mía, del Eterno Padre que le ha dado gracias con tanto amor. Le di la voluntad para amar, participando del Espíritu Santo, para que pudiese amar lo que la inteligencia había visto y conocido. Esto efectuó mi dulcísima providencia solo para que fuese capaz de comprenderme, gustarme y gozar de mi bondad en mi eterna visión. Y, como en muchos lugares te he referido, para que alcanzase este fin, hallándose cerrado el cielo por la culpa de Adán, que no reconoció su dignidad, y para evitar el camino que lleva a la perdición, socorrí al hombre, dándoos al Verbo de mi Hijo unigénito con gran prudencia y providencia en el socorro de vuestras necesidades. Adán no tuvo en cuenta con qué solicitud de amor inefable lo había yo creado. Por desconocerlas cayó en la desobediencia, y de esta la inmundicia con soberbia y deseo de agradar a la mujer. Por agradar y condescender con su compañera, aunque acaso no creyese lo que le decía, consintió en quebrantar mi obediencia antes que contrariarla, y así, por esta desobediencia, llegaron todos los males. Todos se contagiaron de este veneno. Te hablaré de la desobediencia en otro lugar y de lo peligrosa que es y de cuán recomendable es la obediencia. Dije que mi Hijo actuó con prudencia porque con el cebo de vuestra humanidad y el anzuelo de mi divinidad aprisioné al demonio, que no pudo conocer que él era mi verdad. El Verbo encarnado, vino a consumir y destruir la mentira con que había engañado al hombre. De este modo usó mi prudencia y providencia. Piensa, queridísima hija, que no la podría tener mayor que dándoos al Verbo de mi Hijo unigénito. A él impuse la gran obediencia para extirpar el veneno de la desobediencia en que había caído el género humano. Como enamorado y verdadero obediente, corrió a la oprobiosa muerte de la Santísima Cruz,
y con la muerte nos dio la vida, no en virtud de la humanidad, sino de mi divinidad. Esta, por determinación mía, decretó satisfacer por el pecado cometido contra mí, bien infinito. El pecado requería satisfacción infinita, esto es, que la naturaleza humana, que había ofendido y era finita, fuese unida a algo infinito, para que me diese satisfacción a mí, infinito, y a la naturaleza humana, a los hombres que habían pasado, a los presentes y a los venideros, de modo que tanto como hubiese ofendido el hombre, otro tanto encontrase satisfacción, si quería volverse a mí durante su vida. Por esa unión de ambas naturalezas habéis recibido satisfacción perfecta. Esto hizo mi providencia, pues con la obra finita en el sufrimiento del Verbo en la cruz habéis recibido fruto infinito en virtud de la divinidad. Esta infinita y eterna providencia mía, de Dios, vuestro Padre, Trinidad eterna, determinó que se vistiese de hombre. Este había perdido la vestidura de la inocencia, y, desnudo de toda virtud, perecía de hambre y moría de frío en esta vida de su peregrinación. Se encontraba sometido a toda miseria, con la puerta del cielo cerrada. Había perdido toda esperanza de él. Si hubiera podido alcanzar esta esperanza, habría tenido algún refrigerio en esta vida, pero no la poseía, y por ello se hallaba en gran aflicción. Pero yo, Providencia Suprema, atendí a esta necesidad, por lo cual, no obligado por vuestra justicia y virtud, sino por mi bondad, os di el vestido por medio de este dulce y amoroso Hijo mío unigénito, que, despojándose de la vida, os vistió de gran inocencia y gracia. Estas la recibió en el bautismo por la eficacia de la sangre, lavando la mancha del pecado original en que habéis sido concebidos, heredado de vuestro padre y de vuestra madre. Por eso decretó satisfacer no con sufrimiento del cuerpo, tal como se acostumbraba en el Antiguo Testamento al ser circuncidados, sino con la dulzura del santo bautismo. De este modo ha recibido el hombre un nuevo vestido. También le ha dado calor el fuego de mi caridad, que se halla oculto bajo las cenizas de vuestra humanidad, a través de las llagas de su cuerpo. ¿Es que no di yo este calor al frío corazón del hombre? Sí, a no ser que éste se halle obstinado y cegado por el amor propio y no comprenda que es amado por mí tan inefablemente. Mi providencia le ha dado alimento para reconfortarlo mientras es caminante y peregrino en esta vida y ha debilitado a sus enemigos, pues ninguno puede perjudicarle, sino él a sí mismo. El camino está edificado sobre la sangre de mi verdad para que pueda llegar al término, al fin para que le he creado. ¿Qué alimento es este? Como en otro lugar te dije, es el cuerpo y la sangre de Cristo crucificado, que da vida, todo Dios y todo hombre, alimento de ángeles. Es comida que sacia y produce deleite a todo el que tiene hambre, pero no al que no la tiene, pues es de tal condición, que quiere ser tomada y amorosamente gustada con la boca del santo deseo. ¿Ves, por tanto, que mi providencia ha determinado apoyar al hombre? 136. Dios proveyó dándole esperanza a las criaturas. Quien tiene esperanza mayor gusta más perfectamente de su providencia. También le he dado el alivio de la esperanza si mira con la luz de la santísima fe el precio de la sangre que se ha pagado por él. Este precio le da esperanza firme y certeza de salvación. En los oprobios de Cristo crucificado es devuelto el honor al hombre, y, puesto que me ofende con todos los miembros de su cuerpo, Cristo bendito, mi dulcísimo Hijo, ha sufrido y sufre en todo su cuerpo grandísimos tormentos, y por su obediencia ha desaparecido vuestra desobediencia. Por esa obediencia habéis heredado todos la gracia, como por la desobediencia heredasteis la culpa. Esto os ha otorgado mi providencia, que desde el principio del mundo al día de hoy ha socorrido y socorrerá hasta el fin en las necesidades y para la salvación del hombre. Lo ha hecho por muchos y variados medios, según yo, perfecto y verdadero médico,
Veo que lo necesita para devolverle la salud completa y para restaurarlo. Mi ayuda nunca faltará a quien la quiera aceptar. Los que confían plenamente en mí experimentarán providencia. Quien confía en mí llama a mi puerta, y llama de veras, no solo con las palabras, sino con el afecto y la luz de la santísima fe. Sin embargo, los que solo aporrean y llaman con el sonido de las palabras, diciendo, Señor, Señor, te aseguro que, si no acuden a mí con otras virtudes, no serán reconocidos por mi misericordia. Te aseguro, pues, que mi providencia no faltará a los que de veras confían en mí, sino a los que desconfían y tienen confianza en sí mismos. Sabes que no se puede poner la esperanza en dos cosas contrarias. Esto quiso significar mi verdad en el Santo Evangelio cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque, si sirve a uno, es con menosprecio del otro. El servir no se da sin esperanza, por lo que el siervo que sirve, lo hace con esperanza de agradar a su señor o por el premio y utilidad que de ello puede sacar. Al enemigo de su señor no le serviría en absoluto. No podría hacer el servicio sin esperanza alguna y se vería privado de lo que esperaba de su señor. Ahora piensa, carísima hija, lo que ocurre al alma y si es preciso que me sirva y espere en mí, o más bien sirva al mundo y espere en él y en sí misma. Se sirve al mundo sin contar conmigo cuando se sirve y ama a los propios sentidos. De este servicio y amor se espera tener el placer y el provecho sensitivo. Pero como su esperanza se fija en lo finito, vano y transitorio, por ello se rebaja y no alcanza en realidad lo que desea. Mientras espera en sí y en el mundo, no lo hace en mí, porque el mundo, o sea, los deseos mundanos, que yo odio, tan abominables me han sido, que di a mi Hijo unigénito la afrentosa muerte de cruz. El mundo no está conforme conmigo, ni yo con él. El alma que totalmente confía en mí y me sirve con todo su corazón y todo su afecto, de necesidad tiene que perder la confianza en ella misma y en el mundo, porque esto se basa en la propia fragilidad. Esta verdadera y perfecta confianza es más o menos perfecta en conformidad con el amor que el alma me tiene. Por ello, imperfecta o perfecta, experimenta mi providencia. Más perfectamente la sienten y reciben quienes me sirven y desean agradarme solo a mí que quienes lo hacen con la mira puesta en el premio y el deleite que en mí hallarán. Los primeros son aquellos que te dije que se hallaban en el último grado de su perfección. Hay unos segundos y terceros, de que te hablaré ahora, y son los imperfectos, los que andan con la esperanza del deleite y del premio. De ellos te hablé al tratar de los estados del alma. En modo alguno faltará mi providencia ni a los perfectos ni a los imperfectos, siempre que no presuman ni confíen en sí mismos. Presumir y confiar en sí, por ser cosa del amor propio, ofusca los ojos del entendimiento y quita la luz de la santísima fe, por lo que el que así obra no anda a la luz de la razón, y por eso no conoce mi providencia. No es que él no la experimente, porque no hay ninguno, ni justo ni pecador, al que yo no asista, porque todo ha sido creado y hecho por mi bondad, ya que yo soy el que soy, y sin mí nada ha sido hecho, a excepción del pecado, que es la nada. Pero no la comprenden por no conocerla, y al no conocerla no la aman, y, consiguientemente, no reciben el fruto de la gracia. De modo que reciben el bien de mi providencia, pero no lo reconocen. Todo lo ven torcido, cuando todo es derecho, como ciegos, ven luz en las tinieblas, y tinieblas en la luz, y como han puesto su servicio y su esperanza en las tinieblas, caen en lamentaciones e impaciencias. ¿Y cómo son tan insensatos? ¿Cómo pueden creer, querida hija, que yo, suma y eterna bondad, que lo he dado todo, pueda querer otra cosa que su salvación al permitir en ellos pequeños sufrimientos, cuando tienen pruebas de que quiero su santificación en los sufrimientos mayores? A pesar de su ceguera, con un poco de luz natural,
No pueden menos de ver mi voluntad y los beneficios de mi providencia, con la que se encuentran y que no pueden negar, como tampoco la nueva creación que se ha realizado por la sangre al devolver la gracia. Es claro y manifiesto que no pueden negarla. Después desfallecen y temen hasta de su sombra, porque no han servido ni ejercitado la virtud. El hombre, insensato, no ve que en todo tiempo he venido ayudando al mundo y a cada hombre según su estado. Y como nadie hay seguro en esta vida y cambia en todo tiempo hasta que alcanza el estado de seguridad, yo le proveo de todo lo que necesita en el tiempo en que vive. 137. Dios proveyó en el Antiguo Testamento por la ley y los profetas, después, enviando su verbo, después, con los apóstoles, mártires y otros santos. Nada ocurre a las criaturas que no sea por providencia de Dios. Manifesté mi providencia de modo general, por medio de ley de Moisés y por muchos otros santos profetas en el Antiguo Testamento. Te hago saber también que, antes de la venida de mi Verbo, mi Hijo unigénito, encontraba el pueblo de los judíos profetas que fortalecían al pueblo con sus profecías, dándole la esperanza de que mi verdad, profeta de profetas, les sacaría de la esclavitud, les haría libres y quitaría el cerrojo del cielo, tanto tiempo candado, por medio de su sangre. Pero, después de que vino el dulce y amoroso Verbo, ningún profeta apareció entre ellos para de ese modo certificarles de que aquel a quien esperaban lo habían tenido ya, por lo que no era preciso que lo anunciasen los profetas, aunque ellos no lo reconocieran ni lo reconocen a causa de su ceguera. Después de ellos, mi providencia envió el Verbo, que fue vuestro mediador entre mí, Dios eterno, y vosotros. Les siguieron los apóstoles, mártires, doctores y confesores, como te he dicho en otro lugar. Todo esto lo hizo mi providencia, y te repito que del mismo modo proveerá hasta el fin. Esto es común, dado a toda criatura racional que quiera recibir el fruto de la providencia. En particular, todo lo doy a través de mi providencia, la vida y la muerte, de cualquier manera que las dé, por el hambre, la sed, la pérdida de posición social en el mundo, la desnudez, el frío, el calor, las injurias, los escarnios y las villanías. Todas estas cosas permito que las hagan los hombres. No que yo sea autor del mal, de la mala voluntad de lo que hacen mal y de las injurias, sino que el tiempo y el ser lo han recibido de mí. Les di el ser no para que me ofendiesen a mí ni a su prójimo, sino para que a él y a mí me sirviesen con dilección de caridad. Permito esos actos para probar la virtud de la paciencia en el alma de quien los sufre o para que se conozcan a sí mismos. Alguna vez permitiré que todo el mundo esté en contra del justo y que muera, causando la admiración de todos. Les parecerá injusto ver perecer a un justo, ya en el agua, ya en el fuego, devorado por los animales, o perder la vida porque se le cae la casa encima. ¿Cómo parecen fuera de razón estas cosas a los que no ven el interior a la luz de la santísima fe? Pero no al que tiene fe, porque ha encontrado y experimentado mi providencia en tales acontecimientos por medio del amor, y entiende y mantiene que todo lo que hago lo llevo a cabo con providencia, buscando únicamente la salvación del hombre. Por eso lo acepta todo con reverencia, no recibe mal mis obras ni las de su prójimo, sino que todo lo sufre con verdadera paciencia. A ninguna criatura se le priva de mi providencia, sino que todo se haya sazonado con ella. Parecerá alguna vez al hombre que el granizo, la tempestad, el rayo que yo envío sobre una criatura, es una crueldad, juzgando que no he mirado por su salud, y lo he hecho para librarle de la muerte eterna, aunque piense lo contrario. Los hombres del mundo quieran condenar mi proceder y entenderle con su bajo entendimiento. Providencia particular. Ciega incomprensión de los mundanos. La providencia en cierto caso ocurrido. Fidelidad a Dios en la finalidad de la creación e ignorancia del hombre. Función de las tribulaciones. La providencia es para todos los vivientes,
en el alma y en el cuerpo, con los pecadores, con los imperfectos, con los perfectos, en el apostolado. La perfección es instrumento del apostolado, en función de la caridad a los voluntariamente pobres, el amor a riquezas causa de todo mal. 138. Lo que Dios permite es solo para nuestro bien y salvación. Ciegos y equivocados los que piensan lo contrario. Quiero que entiendas, hija queridísima, con qué paciencia tengo que aguantar a mis criaturas, las que yo creé a mi imagen y semejanza con tanta dulzura de amor. Abre los ojos del entendimiento y mira dentro de mí. Y, poniéndote en aquel caso concreto ocurrido, si te acuerdas bien, cuando me pediste que interviniera para que, sin peligro de muerte, aquel hombre recuperase su posición social y yo lo hice. Y como en este caso particular, así ocurre con todo. Entonces, aquel alma, abriendo los ojos del entendimiento, con la luz de la santísima fe puesta en su divina majestad, con anhelante deseo, pues por las palabras dichas conoció mejor la verdad sobre la dulce providencia, para obedecer a su mandato, miró en el espejo de su inmensa caridad, y comprendió que él era suma y eterna bondad y que nos había creado y vuelto a comprar con la sangre de su Hijo solo por amor. Con el mismo amor daba el alma lo que recibía de Dios y él le permitía. Las tribulaciones, los consuelos y todo lo demás será dado por amor y para ayudar a la salvación del hombre y no con otro fin. La sangre derramada, que veía tan ardiente en amor, manifiesta que así era de verdad. Entonces dijo el sumo y eterno Padre, estos se hallan como cegados por el amor que se tienen a sí mismos, quejándose con gran impaciencia. Te hablo en particular y en general volviendo sobre lo que explicaba. Interpretan como mal y daño, ruina y odio, lo que yo hago por amor y para su bien, para librarlos de las penas eternas, para su ganancia y para darles la vida eterna. ¿Por qué, pues, se quejan de mí? Porque no confían en mí, sino en sí mismos, y ya te he dicho que por eso llegan a la oscuridad y no comprenden. Por eso aborrecen a quienes deben reverenciar, y como soberbios, quieran juzgar mis ocultas determinaciones, que siempre son rectas. Pero ellos hacen como el ciego, que, palpando con la mano, unas veces con el sabor de su paladar y otras por el tono de voz, querrán determinar lo bueno y lo malo según su bajo, enfermo y exiguo saber. No querrán atenerse a lo que quiero yo, que soy verdadera luz y el que los alimenta corporal y espiritualmente. Sin mí nada pueden poseer. Si alguna vez soy servido por la criatura, soy yo quien da ese deseo y aptitud, lo mismo que el poder y el saber para llevarlo a la práctica. Pero ella, como loca, quiere ir de la mano de los sentidos, engañada por el tacto, porque no tiene luz para distinguir el color. De este modo, el gusto se equivoca, porque no ve al animal inmundo que alguna vez se coloca sobre la comida. El oído es engañado por el placer del sonido, porque no ve al que canta, y con aquella melodía podría recibir la muerte a causa de ese placer, si no se defiende contra ella. Así obran los que, como ciegos, perdida la luz de la razón, palpando con la mano del apetito sensitivo los deleites del mundo, creen que estos son buenos. Como no ven, no advierten que es un paño tejido de muchas púas, con mucha miseria y grandes afanes, tanto que el corazón que pase esto sin cuidarse de mí, se hace insoportable a sí mismo. Eso ocurre a la boca del deseo que ama desordenadamente. Le parecen dulces y suaves de tomar, pero encima se halla el animal inmundo de los muchos pecados mortales, que hacen inmunda al alma, la alejan de mi semejanza y la apartan de la vida de la gracia. De modo que, si no van con la luz de la santísima fe a purificarla la sangre, tendrán la muerte eterna por esa razón. ¿Por qué les parece así? Porque el alma va corriendo al amor de los propios sentidos, y, como no me, es engañada por el sonido, y, como fue siguiéndolo con desordenado deseo, se encuentra conducida a la fosa,
atada con los lazos del pecado, llevada a las manos de sus enemigos, pues como ciega y con la confianza puesta en sí y en su ciencia, no se acerca a mí, que soy su guía y su camino. Ese camino fue trazado por el Verbo de mi Hijo, que dijo que era el camino, la verdad y la vida. También es luz, y por eso quien va por él no puede ser engañado ni caminar en tinieblas. Ninguno puede venir a mí si no es por mí, porque es uno conmigo, y te dije que te la había hecho puente para que pudierais llegar a vuestro fin. A pesar de todo esto no se fían de mí, que no deseo otra cosa que su santificación, y todo lo doy con gran amor con esta finalidad. Ellos se quejan siempre de mí, y los tolero y sufro con paciencia, porque los he amado sin ser amado por ellos, y ellos me persiguen continuamente con muchas impaciencias, odio, murmuraciones e infidelidades, queriéndose poner a escudriñar, en conformidad con su ciega manera de ver, mis ocultas determinaciones, justas todas y tomadas por amor. Ni siquiera se conocen a sí mismos, y por eso entienden equivocadamente, porque, en verdad, ni se conocen a sí mismos ni pueden conocerme a mí ni a mi justicia. 139. Dios proveyó muy particularmente a la salvación del alma en un caso que ocurrió. ¿Quieres, hija, que te muestre lo equivocado que se halla el mundo a propósito de mis designios? Abre los ojos del entendimiento y mira dentro de mí, y verás el caso particular que te prometí contar. Y, como de este, te podría hablar de otros. Entonces, el alma, por obedecer a su eterno Padre, miró dentro de Dios con anhelante deseo. Dios le enseñó la sentencia de condenación de aquel a quien había sucedido el caso diciendo, quiero que sepas que, para librarlo de la condenación en que ves que se hallaba en curso, permití este hecho, para que con la sangre consiguiera la vida mediante la sangre de mi verdad, mi Hijo unigénito. Yo no había olvidado la reverencia y amor a la dulcísima madre de mi Hijo, María, a quien él se había entregado por reverencia al Verbo de mi bondad, es decir, que cualquier justo o pecador que le tenga la debida reverencia, no será arrebatado ni devorado por el demonio infernal. María es como el cebo puesto por mi bondad para rescatar a las criaturas racionales. De modo que por misericordia he hecho aquello, es decir, he permitido lo que la mala interpretación de los hombres tiene por crueldad. Tal interpretación procede del amor a sí mismos, Él les ha privado de la luz, y por eso no conocen mi verdad. Pero, si quisiesen quitar la venda de sus ojos, la conocerían, amarían y todo lo acatarían con gran reverencia, y en el tiempo de la cosecha recibirían el fruto de sus trabajos. No dudes, hija mía, que en lo que pidas cumpliré tus deseos y los de mis servidores. Yo soy vuestro Dios, remunerador de todo sacrificio y cumplidor de los santos deseos siempre que vea que de veras llaman a la puerta de mi misericordia con luz, para que no se equivoquen ni les falte la esperanza de mi providencia. 140. Dios se lamenta de los diversos modos de infidelidad de las criaturas. Una alegoría del Antiguo Testamento explica una enseñanza muy útil. Te he hablado de este caso particular, ahora vuelvo a la providencia en general. Nunca has podido comprender cuán grande es la ignorancia del hombre. Actúa sin razones y sin conocimiento por haberse privado de él, confiando en sí y en su propia sabiduría. Oh hombre necio. ¿No ves que tu sabiduría no viene de ti, sino que te la ha dado mi bondad, que provee a tus necesidades? ¿Quién te lo demuestra? Se prueba por ti mismo, pues en una ocasión quieres hacer algo que ni puedes ni sabrás hacer, en otra, sabrás hacerla y no podrás, y en otra, podrás y no sabrás, una vez no tienes tiempo y otra te faltarán ganas. Todo esto te lo doy para ayudar a tu salvación, porque no reconoces tu no ser y para que tengas motivo de humillación y de no ensoberbecerte. En todas las cosas encuentras mutación y carencias que no dependen de la libertad. Solo mi gracia es estable,
y no te puede ser quitada ni cambiada, pero, si abandonas la gracia volviendo al pecado, tú mismo la cambias. Por tanto, ¿cómo puedes rebelarte contra mi bondad? No lo puedes si quieres seguir la razón, no puedes esperar en ti ni confiar en tu ciencia. Todo se cambia, excepto la gracia.